Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Comenzamos el espacio del profesor del gol para conversar con un invitado muy importante el día de hoy, periodista y relator deportivo argentino. Desde el año 2004 comienza en el mundo de las comunicaciones, en radio principalmente, posteriormente en televisión y desde el 2016 en la cadena ESPN. Han pasado más de 15 años del inicio de esta hermosa aventura, con el deseo perpetuo de poder algún día relatar una final del mundo. Casado y padre de una niña, gestora intelectual de su sello al narrar un gol. Le damos la bienvenida a Fabián Taboada, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Fabián? Bienvenido al espacio del profesor del gol. Pedro, ¿cómo estás? Un placer estar aquí y segundo, gracias por semejante presentación. Magnífica prosa que permite exagerar un poco las cosas también, así que te agradezco. Fabián, una mezcla de sentimientos encontrados, primero por el triunfo de la selección argentina, este mundial fascinante que pudimos disfrutar hace muy poco, y se contrasta con el fallecimiento de un gran ídolo futbolístico, no solamente para Brasil y para Sudamérica, sino que para el mundo entero, como es la pérdida del Rey Pelé. Exactamente, ¿no? Fue todo rápido y en pocos días. Uno a veces, o mejor dicho, la gran mayoría de las veces no elige cuándo suceden las cosas. Hay que ir de alguna manera aceptando eso. Eh, y se mezclaron sensaciones para la región y para el mapa del fútbol mundial importantes. Primero porque eh, Argentina rompió esa racha de tantos años, ¿no? Sin conseguir un título del mundo, 36, que también cuanto más años van pasando de tu última gesta, te van de alguna manera alejando de lo que fuiste, por lo menos en cuanto al terreno de la competitividad o del resultado en sí, en esto que es bastante cruel. Y por el otro lado, días después, encontrarnos con esta noticia que no deja de entristecer al margen de que claramente, eh, por los reportes que teníamos ya los últimos años de Pelé, eran muy duros, ¿no? A nivel padecimiento físico y demás. Eh, Ha sido, me parece, un recuerdo muy valioso el que se le ha brindado en los principales torneos del mundo que justo están volviendo a la actividad. Otros lamentablemente no, pero yo imagino que ya cuando tendremos acción de la grande en Brasil, los homenajes van a continuar, porque claramente es uno de los cinco mejores jugadores de la historia, al margen de que las comparaciones terminen siendo netamente odiosas, ¿no? E imposibles también a la vez. Es un juego bien de mesa de café y un sinsentido fabuloso que nos enriquecer, si quiere, espiritualmente, ¿no? En esta de quién es mejor. Pero la realidad es que hace algo que no va a tener nunca una respuesta concreta. En esa mesa de los grandes, claramente, Pelé es uno de los que se sienta y elige dónde sentarse, eh, junto a los Maradona, Messi, y hay muchos de la gente de mayor edad que creen que Di Stéfano, por ejemplo, fue superador tal vez de la mejor versión de Pelé, de la mejor versión de Maradona. Obviamente estamos entrando en un terreno, como decía antes, que es imposible de comparar, pero digo, siempre va a haber lugar para la polémica, si se quiere, y el debate y la difusión de opiniones. Lo cierto es que en lo que sí todos vamos a coincidir que fue un momento importante y una pérdida lógicamente sensible al margen de este detalle o no detalle, porque la verdad que no es algo sencillo del padecimiento obviamente físico que traía los últimos años Pelé.
Sí, las comparaciones siempre son odiosas, como se dice acá en Chile también, Fabián, pero lo cierto es que para los que amamos el fútbol, disfrutamos del fútbol, es innegable que Pelé fue y tal vez será uno de los mejores jugadores en la historia. En esa mesa comparte claramente con Maradona, hoy con Messi también, campeón del mundo, y precisamente de los campeones del mundo. Es que te quiero consultar. ¿Cómo vio, Fabián, usted la final del Mundial de Qatar 2022? ¿La vio como hincha? Sí, 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 me tocó estar la verdad que por cuestiones laborales y de derechos en sí, en un mes bastante tranquilo en cuanto a la carga laboral, entonces pude disfrutar gran parte del Mundial en otro rol, la verdad que sin ninguna responsabilidad profesional para con ningún medio, y yo también tomé cierta distancia del plano de redes sociales y demás, que tal vez hoy es el multimedio propio que cada uno tiene, ¿no? Me di ese gusto de alguna manera, así que lo pude disfrutar, ver, creo que salvo el tercer puesto, el tercer y cuarto puesto que estaba trabajando, después creo que vi todos los partidos, eh, o por lo menos parte de ellos, por supuesto, pero la final la transité de alguna manera en este rol de profesional que se fue alejando de aquel hincha, ¿no? Y que fue dejando del lado la pasión, esa pasión, y que tal vez esa pasión la fue depositando en otros lugares. Em, Me encontré hasta el empate de Francia de la misma manera en la que había transitado todo el Mundial, muy tranquilo, muy relajado, muy confiado, no sé, yo fui viendo algunos detalles que me dan la sensación de que estábamos ante una posibilidad histórica, Fabián, independientemente pero del juego y demás. Sí, me imagino que la tranquilidad, la serenidad, este relajo, este disfrute bueno. de la Copa Mundial Eh, llega hasta el partido con Francia, porque ese partido realmente lle- para uno que no es argentino Llega fue de hasta el infarto. empate, Sí, exacto. Llega hasta el empate. La realidad es esa. Allí sí volvió la pasión, si se quiere, más expresiva, ¿no? No, la que se sale por los poros de otras épocas, por lo menos mías, viste, con transpiración, presión por las nubes, etcétera, etcétera, porque realmente eh, había visualizado una final en la que se encaminaba todo a tener un festejo tranquilo, una final en la que si en algún momento el partido estaba 4-0, nadie hubiese dicho que era un resultado exagerado, una final en la que mientras la veía pensaba, ¿cuándo vi alguna definición de Mundial, de Copa América, de Eurocopa, de Champions, de Libertadores, en la que un equipo sea tan superior a otro? La verdad no recordaba. Muchos de los más grandes me han marcado la final del Mundial de Brasil, perdón, de Brasil, el Mundial del 70 en el que Brasil se consagró campeón, claro. de la cual yo no tengo registro, por supuesto. Hasta allí era todo tranquilidad. Después, obviamente, fueron 45 minutos de sufrimiento que me volvieron aquel viejo hincha, eh, sobre todo por esa sensación de que se escurría algo que yo en mis 36 años, como persona con razonamiento, no había transitado. Yo cuando nací, la tranquilidad fue desde el Sí. minuto cero del partido contra Arabia, incluso con la derrota, hasta el empate de Francia. Ahí sí ya nos pusimos en un tono muchísimo más pasional y de locura también, de la válida, si se quiere. Y Fabián, y me imagino que también con ese punto álgido, ese punto de inflexión de la tapada de otro partido, del Dibu Martínez, que paralizó yo creo que muchos corazones en Argentina. Hablando del fútbol, hablando de esto, Fabián, ha tenido la oportunidad de narrar un partido de la selección argentina? Selección Argentina, ¿sabes qué? Selección Argentina no hice en radio, Selección Argentina Mayor no hice en radio, en televisión, desde que estoy en televisión, el canal para el que trabajo nunca tuvo los derechos. Eh, sí he relatado en radio selecciones sub-20, selecciones sub-17, ¿no? Estos famosos mundiales, torneos juveniles, pero la realidad es que no me ha tocado, no he tenido la posibilidad.
Porque le contamos también a nuestros televidentes que Fabián Taboada, relator argentino de fútbol, no solamente es en relator de fútbol en ESPN, sino que también de rugby. Le hago la misma pregunta a Fabián. ¿De rugby ha tenido la oportunidad de narrar un partido de la selección? Sí, 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 sí. Sí, de hecho el último mundial, no para ESPN, sino para la televisión pública, los dos primeros partidos, después también los seleccionados juveniles bastante, pero esa fue como la experiencia máxima porque ahí sí se traspolaban varias emociones en sí, ¿no? La responsabilidad de comunicar y transmitir lo que ocurría en un mundial, que es el evento más importante obviamente para el deporte en sí y para el fanático de ese deporte, pero también un evento masivo que consume un público que no está acostumbrado, y después hacerlo en la televisión pública nacional, ¿no? Que es en definitiva el canal de aire con salida a todo el país, a todo el territorio, así que una experiencia muy gratificante. Este año hay Mundial de Rugby en 2023, veremos si se repite, ojalá así sea. Eh, pero esa fue la experiencia, que se quiere, eh, en donde sí se pueden conjugar tal vez el tono del comunicador, del periodista, con aquella pasión de alguna manera del hincha, ¿no? Que escapa bastante del método de razonamiento. Sí, un narrar la selección del país me imagino que conlleva mucha emoción y esta diferencia de 1 centímetro entre el hincha, entre el apasionado del fútbol y el trabajador que se encuentra en una cabina de transmisión que intenta también ser lo más neutral y profesional posible. Hablando y siguiendo, Fabián, de la selección argentina de fútbol, le pregunto, ¿por qué la selección argentina este último tiempo le ha tocado sufrir tanto? Hablando de finales principalmente. Yo creo que la respuesta se terminó de dar en esta consagración. Hay un orden natural de las cosas que algunos denominan destino, otros azar, suerte, lo que quieran, ¿no? Eh, que como bien dice, y lo cito a Walter Vargas, un notable periodista argentino y una entrañable persona, eh, necesitas una dosis de fortuna, de suerte en todo orden de la vida, ¿no? Todos tenemos experiencias donde eso, si se quiere, llamado destino, suerte, azar o lo que fuese, nos ha jugado a favor y en otras en contra. Y en muchos casos creo que en los mundiales, sobre todo que es en el tramo final del mundial, ¿no? Que inicia en la eliminatoria, pero digo, el tramo final sobre todo, eh, necesitas de eso. Y a veces eso está y a veces eso no está. Eh, si vos me preguntas por las dos finales de Copa América con Chile, 2015-2016, la final del Mundial del 2014, yo puedo encontrar similitudes tal vez con esta actualidad de Argentina en la que las cosas salieron a la inversa, ¿no? Y eso es algo que nadie lo puede terminar manejando. Yo entiendo que a veces la prisa de la actualidad, sumado a la pereza de la actualidad, nos lleva a un terreno, o por lo menos lleva al grueso, yo trato de alejarme de esa zona, eh, de explosión y exageración total, ¿no? Al margen de opinar de todo, a veces ni siquiera es opinión, sino sentencia sobre algún tema. Eh, pero a veces todo escapa a cierta lógica, a cierto análisis. Y yo te marcaba antes, la tranquilidad en sí la tenía porque empecé a ver cosas que antes no sucedían. Empecé a ver un Alexis McAllister que patea con un pie, le pega en el otro y se mete pegado al poste. Empecé a ver un Julián Álvarez que es cierto, inicia la contra Croacia desde su propia área, pero en una secuencia en la que tiene dos pases claros, y él intenta el individual y los dos rebotes en dos defensores Le quedan le a él. quedan servidos, siendo para adelante, y le quedan a él. Y el último gran detalle es en la gran acción colectiva, en el golazo, si se quiere, de Argentina en la final de Di María. Si ustedes pueden buscar la imagen y ver la cámara, eh, que es medio a ras de suelo, Di María patea, impacta la pelota pega contra el piso, hace el famoso pique, se eleva
y supera a Lloris de esta manera, Sí. ¿no? De esta manera entró, bueno, de esta manera también salió la de Messi contra Alemania en el 2014. Te cobraron 5 penales en 7 partidos. Bienvenido sea, todos queremos, bien o mal, para mí los 2 primeros no fueron, pero digo bien o mal, bienvenido sea que los cobren para cuando uno quiere ganar algo, mejor que se equivoquen a favor y no en contra, pero en el 2014 no tuvieron el de Neuer contra Higuaín. Entonces, sin quitarle mérito a esta selección en sí, me parece que otra vez queda en claro que al margen de enormes virtudes y una buena cantidad justamente de las mismas que ha tenido la selección, a veces necesitas eso que se llama fortuna, azar, destino o lo que fuese, suerte. Insisto, no le quito ningún tipo de mérito al seleccionado que consiguió el título mundial, pero digo, a veces esas que antes iban afuera, bueno, ahora terminan yendo adentro. Es la diferencia que pudimos ver con esta Argentina campeona del mundo, a la Argentina que en el 2014, en el 2015 y también en el 2016 pierde finales que realmente calan en el corazón de todos los argentinos. Esta diferencia la quiero llevar, Fabián, a los medios de comunicación. En algún momento usted mencionó que la radio era su primer amor. Me gustaría que acá, en el espacio del profesor del gol, nos contara qué es la radio para usted. Para mí la radio, te digo, mira, se me pone un poquito la piel así, medio de pollo, si se quiere. Es magia, es fantasía, es inventiva, es compañía, es el todo en sí. Sinceramente, hace mucho no hago radio. La verdad es esa. Tal vez me aburguesé televisivamente, o aunque a veces no dan los tiempos y demás, y uno quiere comprometerse para hacer las cosas bien, pero es un medio maravilloso porque eh, termina siendo para mí incluso más disruptivo que cualquier otra plataforma que haya aparecido en la actualidad o antes, en las redes sociales, lo que fuese ahora, el Twitch, etcétera, etcétera, e incluso la televisión, ¿no? Que nos dio la posibilidad de contar con imagen. Porque justamente lo que tiene la radio es que te propone a vos, no del que está del otro lado, no entrar en ese letargo de la pereza y tener que utilizar una herramienta que cada vez se va perdiendo más, que es la imaginación. Eh, Justamente entre comillas, eh, tono de lo que pueda ir surgiendo, de las voces que están del otro lado, es lo que a nosotros nos va a empezar a disparar mentalmente a un montón de diferentes escenarios. Eh, y eso las otras plataformas no lo tienen. En la radio hay como un plus, en la radio hay intriga, en la radio hay un montón de otras cuestiones que uno no puede encontrar por ahora ninguno de los otros medios de comunicación que han surgido, que igualmente, obviamente, no quiere decir que uno esté en contra de esos medios, pero digo, me hace elegir y la verdad que la radio parece algo diseñado maravillosa y únicamente. Fabiani, desde el 2016 estás en ESPN, esta cadena internacional de transmisiones deportivas. Después de este análisis de la radio, después de comentar que es su primer gran amor, esta piel de gallina que se pone al mencionar este hermoso medio de comunicación, pero hoy en televisión, ¿y la televisión qué es para usted? Y la televisión a mí me encontró en 2 etapas, porque yo estuve mucho tiempo tras las cámaras mientras hacía radio, pero en otra área, que era la de producción, pero además producción de interés general, de noticias, de política, de casos policiales, etcétera, etcétera. Deportes también, pero digo en el total. Eh, y después, en esta actualidad, en la que termino haciendo lo que mucho tiempo decía y soñé, que eran sobre todo transmisiones deportivas de partidos. Hoy me encuentra sinceramente muy, muy cómodo y a gusto en ese rol. Es algo que siempre quise hacer, más en una cadena como ESPN, que me abrió las puertas y que me dio libertad para desarrollarme y manifestar de alguna manera mi propio código o cierto eh, nivel de guión propio. Televisión no deja de ser maravillosa en los formatos que uno
vaya descubriendo, ¿no? Porque me parece también lo importante, por lo menos dentro de esta carrera, es ir testeando bastante, ¿no? Aprovechando y oportunidades y diciendo, bueno. Sea en el medio de comunicación que sea, Fabián, el fútbol es maravilloso. Hay un clímax en el fútbol que es el grito de gol. Me gustaría que conversáramos y que nos contara esta, esta relación que tiene con su hija al momento de narrar y de gritar el grito de gol. Es una anécdota que nos gustaría escucharla, pero antes vamos a ver dos videos en donde se ve y se escucha la narración de un gol para que nuestros televidentes conozcan el grito de gol de Fabián Taboada y después podamos conversar de esta anécdota tan particular. Si estaba Kostic, tal vez era otra la historia. Chiesa se dio por vencido. Está un poco lejos, para un remate potente. Yo creo que va a ir Mili. Mili con la camiseta de Napoli hizo un golazo de tiro libre de posición parecida. Pasando por arriba de la barrera. Aquí viene Mili. ¡Gol, gol, gol, gol! Que siga la racha positiva. El polaco Milik de tiro libre. Algo ocurrió con la barrera. Fue la única manera de... Por aquí para jugar Benacer y Rafa Leao que van a Radovanovic, que la está pasando mal y continúa pasándola mal. Centro de Leao, no llegó Giroud. Le queda el rebote a Tonali. Memo Ochoa para sacar. Atención, porque la pelota es de Díaz. Otra vez la revancha de Tonali. Gol, 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 gol. ¡Gol! Milan llega el segundo antes del cuarto de hora. Espectacular, Fabiana. Qué pulmón en el grito de la Juventus. Es un partido reciente, es un partido que se jugó hace muy poco. Pero acá la pregunta es, ¿cómo nace este grito de gol? Estos 4 gol, 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 gol antes del pulmón y de esta efervescencia que tiene el grito de gol. Y grito de gol en radio en los comienzos, o incluso en los primeros años de ESPN era totalmente diferente, mejor dicho, era un gol tradicional, no bien alargado. Lo cual tal vez no me permitía explotar del todo, no llegaba a estar conforme. Y además en un momento lo empezaba a notar muy similar al grito de gol de Miguel Simón, ¿no? Que es uno de los grandes referentes en esto. Y venía con alguna que otra idea en la cabeza como para tratar de modificar un poco el asunto. De un día, viendo algún partido en la tele o alguna propaganda, realmente no recuerdo, estaba con mi hija, en ese entonces tendría 2, 3 años, obviamente ya sabía de que trabajaba el padre y demás, entonces cuando veía algún partido en la tele medio gritaba gol, y en un momento vio y medio dijo gol, 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 una cosa así, y como que ahí se me encendió la lamparita y dije, esto puede andar. Y la verdad que gustó, en el canal siempre libertad total para este tipo de cosas. Y después en la repercusión en cuanto a los espectadores siempre fue positiva. Pero esa es un poco la idea. De alguna manera surgió de la voz de mi hija y la adapté y me cayó en el momento justo. Y esta experiencia, Fabián, darse cuenta de lo que se debe mejorar, en lo que se debe cambiar en la narración deportiva, la llevas a esta faceta distinta, pero que tiene mucho vínculo, que es la de formar jóvenes promesas de la narración deportiva, no solamente de Argentina, sino que de gran parte de los países de Sudamérica y de América Central. Cuéntanos esa experiencia, Fabián, de llevar tus conocimientos a talleres que impartes a través de las plataformas digitales. Mira, yo venía colaborando con algún que otro curso de relato. Aquí en la Argentina es algo que inició, te diría, a principios de la primera década del siglo. Yo, de hecho, hice un curso de relato que brindaba el Instituto Superior de Periodismo Deportivo en convenio con el Club Atlético River Plate, en el Instituto de River Plate.
Y a mí realmente me sirvió y era algo que me parecía importante. Pero llegó 2020 y todos nos vimos obligados de alguna manera a reinventarnos en algunos aspectos. Eh, y venía con ganas y además me pareció que era un buen momento también para testear otra de las cosas que uno eh, trataba de fortalecer en, en su carrera en su carrera profesional y en su carrera sobre todo dentro de esta señal que sí es bien. Eh, una de mis intenciones era tener un buen posicionamiento a nivel regional, no solo quedarme en el nicho argentino, esa era mi intención, y que por suerte lo pude hacer. Entonces, entre la experiencia previa en los cursos, esas ganas de testearme y esta, si se quiere, ruptura que tuvimos todos con el temor a la virtualidad, ¿no? En ese 2020 en el que nos acostumbramos a los Zooms, Skypes y todas esas cosas, me pareció bueno armar un curso de relato propio. ¿Y por qué propio? Porque en todos los que había colaborado y demás, yo notaba, y esto no es una crítica negativa hacia los otros, que tal vez son más centralizados, que se basaba todo demasiado en el relato, pero que me parece que el relato a veces es la puerta de entrada para futuros profesionales de la comunicación, ¿no? Entonces diagramé un curso de 3 meses en sí, pero es una clase por semana. Tampoco quería que sea una carga exorbitante porque los conflictos de horarios propios y de los alumnos iban a ser una complicación. Y fui ideando un programa que tenga todo lo que le puede servir a un relator, a un narrador, a un comentarista o a alguien que está experimentando esto de los medios de comunicación y le gusta justamente las transmisiones deportivas. Y ese todo incluía, obviamente, relatar mucho, hacer ejercicios y lo que fuese, pero también tener material y herramientas para empezar de alguna manera a entrenar el oído y ya detectar lo que pueden llamarse, entre comillas, errores y afinar un poquito de forma propia, cuidado de la voz, bueno, un montón de detalles y que tal vez los otros cursos interpreté yo que no tenían y que por suerte digo, tuvimos ya 6 ediciones desde el inicio del año 2020 con alumnos creería que ya casi todos los países de Sudamérica y Centroamérica en habla hispana, obviamente. Fabián, muchos lo pueden intentar, muchos se pueden arriesgar a tomar estas alternativas que son transmisiones por streaming o derechamente estar en radio, pero ¿qué nos puedes mencionar de esta diferencia, de esta expectativa y la realidad que se genera en torno a este tipo de trabajos que son narrador deportivo o rostros de televisión? Porque tal vez muchos lo pueden intentar, pero no todos van a conseguir el objetivo. Bueno, pero eso creo que es así desde que inició esta profesión y desde que iniciaron muchísimas otras En y relación es a así el camino de la vida, en ¿no? relación, Fabián, en relación a sus alumnos, en relación a lo que usted genera en torno a los talleres, ¿cuál es el mensaje que se le entrega a los alumnos en este aspecto? Para mí el mensaje es primero de una sinceridad total, obviamente, esto no es algo sencillo. En esto también volvemos al mundial, ¿no? Tenés que tener esa dosis de fortuna y suerte y estar en el momento ideal o en el momento adecuado. Eh, pero estar en movimiento y hacer contactos me parece que termina siendo la clave, ¿no? Y intentar mejorar. Es eso. Después termina siendo cruel y real a la vez, pero puede que un alumno vaya a 10 castings para el mismo canal y pase las 10 fases del mismo canal y convenza a los 10 que escucharon esos castings y el casting 11, el que toma la decisión, dice no me gusta. Entonces,
lo que yo trato de inculcarles es estén en movimiento, no se desesperen ante una situación negativa, no significa a veces que hayan hecho algo mal, porque acá, en el relato deportivo, como siempre también ejemplifico, por suerte no construimos edificios, por suerte no manejamos aviones, no piloteamos aviones, No, o sea, no hay un mayor es riesgo, algo, no hay un mayor riesgo. no hay un riesgo mayor y acá hay algo que está simplemente atado a la famosa frase de que sobre gustos no hay nada escrito. O Exactamente. sea, a vos te gustará cierto estilo relator, a otro estilo relator. El relator que te gusta a vos, tal vez para el otro es el peor y viceversa. Entonces, no significa que por no conseguir una vacante, un puesto, lo que fuese, lo que hagas vos sea malo, ¿no? En tu construcción. O no le gustó al que estaba ese día, o no se te dio la posibilidad de llegar a un casting o lo que fuese. Entonces yo primero trato de llevarlos a ese terreno, después al que estén en movimiento constante y después de que hagan y que vean qué quieren hacer. Hoy por hoy, las herramientas con las que contamos son mucho más accesibles que tiempo atrás. Y hoy por hoy, cualquier cosa que hagas, ya la puede estar viendo alguien, por más que después sean 20. Antes, yo siempre lo cuento también, era conseguir uno de los viejos cassettes, conseguir un micrófono, que no era tan sencillo como ahora que uno entra a alguna tienda online y le llega a la puerta de la casa, tener un radiograbador, ver a qué hora era el partido, copiar la formación rápida, probar relatarlo, grabarlo, y terminaba el partido y la realidad es que ese cassette se iba a un cajón. No lo escuchaba nadie. Hoy te puede escuchar alguien. Hoy si alguien entra a la oficina de un jefe y el jefe le dice, no, mira, estoy buscando tal cosa, y dice, ah, mira, yo conozco a tal, el jefe lo primero que va a hacer es googlearlo, no se va a desesperar por comunicarse, porque le mande su hoja de vida, su currículum, material, etcétera, etcétera. Entonces, a un clic de distancia está la posibilidad hoy por hoy. Después se tienen que dar un montón de factores y la gran mayoría de esos factores, me parece que eso es lo importante, no dependen de uno. O sea, nosotros nos tenemos que preocupar por lo que depende de nosotros, por perfeccionarnos, por estudiar, por preparar, por escucharnos, por escuchar, etcétera, etcétera. Todo eso depende de nosotros, por cuidar nuestra voz, lo que fuese. Ahora, la otra parte, si nos llaman a un casting, si se abre un puesto, si buscan, no sé, vamos a poner un ejemplo, un relator chileno o un relator peruano, tal vez dicen, no, estamos buscando un relator peruano. Ah, mira, yo conozco un relator chileno, no, estamos buscando un relator peruano porque hay que relatar la Liga de Perú. Y no depende del relator chileno que esa Claro. empresa haya comprado la Liga Peruana. Entonces, todo lo que no podemos manejar nosotros, no tiene que ser una carga, de alguna manera, y un peso innecesario que nos corte, de alguna manera, el desarrollo de lo que estamos haciendo. Nosotros nos tenemos que centrar en lo nuestro y después estar y responder en el momento en el que toque y volveremos otra vez a esa rueda de que tal vez respondemos, pero el que está del otro lado no le gusta. Sí, indudablemente, Fabián. Me, me respondió dos preguntas en una. Antes de hacer la última pregunta era eso, ¿cuál es la clave del éxito? ¿Cómo se pueden conseguir los objetivos este versus entre la expectativa y la realidad? Una cosa que me queda muy, muy en claro es que hay que aprovechar todas las oportunidades y los recursos que hoy nos ofrecen las tecnologías, streaming, YouTube y las redes sociales también, que es muy importante, porque hay que mostrarse utilizando estas herramientas que están ahí, al alcance de un clic, como usted lo menciona. Por eso digo, estén estas herramientas, esté buenísimo, pero hay que también darle la constancia de otros tiempos, si se quiere, ¿no? O la constancia también de la actualidad para quienes prosperan, que es estar, que es moverse, y que es hacer, porque esto en la actualidad está más dinámico que nunca. Le agradecemos, Fabián, por la gentileza, por estar con nosotros, por entregarnos este contenido de valor, no solamente acá en el espacio del Profesor del Gol, sino que para todos quienes nos están viendo a través de esta pantalla. Un abrazo grande desde la distancia, que llegue a Argentina este abrazo, éxito en todo lo que se venga en ESPN y vamos a estar muy atentos a su trabajo a través de las multiplataformas en donde podemos disfrutar de su gran talento, Fabián.
Pedro, muchísimas gracias a vos, a disposición por aquí, para cuando lo deseen, un placer realmente, y el abrazo grande también para allí en territorio chileno. Un abrazo y muchas gracias. Estuvimos conversando con Fabián Taboada, periodista y relator argentino, de su experiencia del fútbol, de Argentina, de esa pasión que tienen todos los argentinos por el deporte rey. Y también el contenido de valor en la parte final de la entrevista, en donde nos menciona que hay que intentarlo, hay que aprovechar las oportunidades, hay que insistir, hay que utilizar todas las herramientas digitales que están ahí a disposición. Y también, ¿por qué no?, tener esa pizca de suerte que nos ayude y que los ayude a todos los que nos están escuchando a conseguir los objetivos. Abrazo apretado para cada uno de ustedes. Nos reencontramos en otra oportunidad en el espacio del Profesor del Gol.